Muy buen día a todos. El día de hoy, vamos a compartir la clase sobre medidas en epidemiología. Como les habíamos comentado, esta clase está dividida en dos apartados. En esta primera parte veremos las medidas en epidemiología, que son medidas de frecuencia, y en una segunda oportunidad estaremos viendo las medidas de asociación y de impacto potencial. Bien, ¿qué es la medición? La medición consiste en asignar un número o un valor a una propiedad específica de un individuo, población o bien un proceso. Es importante realizar las mediciones porque nos puede permitir delimitar qué parte del evento se tiene que atender y cómo nosotros como investigadores o como participantes de las ciencias de la salud podemos definir la gravedad o la intensidad del evento en salud. Es importante medir porque, también permite hacer comparaciones de los eventos que nosotros estamos analizando y poder tener un histórico sobre lo que hemos venido manejando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la comparativa de las mediciones de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México, de manera histórica podemos analizar que ha venido aumentando y que entonces por ello es importante hacer intervenciones en materia de prevención y de atención para aquellas personas que ya están enfermas. La comparación de estos atributos, pues permiten hacer una serie de juicios y en el caso de epidemiología establecer probables líneas de investigación y de intervención para poder disminuir el impacto de esos eventos en salud. Y como medida importante o como un atributo importante tenemos el concepto de variable dentro de todas estas mediciones y la variable como tal es un atributo o característica que se les asigna a las personas o grupos que pueden ser variables, como su nombre lo dice, entre un grupo y otro. Esta variabilidad va a estar en función de cómo esté analizada esta característica o este atributo en la población que estamos analizando y también en función de cuáles son las intenciones del estudio. Por ejemplo, si se quiere saber de qué manera impacta la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños a través de un programa en salud, entonces se podrá analizar a lo mejor a través del índice de masa corporal, pero si la intención del estudio únicamente es ver cuál es el peso corporal de los niños sin hacer un análisis del estado de nutrición, tal vez con el puro peso estaríamos nosotros analizando una misma variable en dos sentidos, a través de IMC asignándole un diagnóstico nutricional y la otra solamente con peso en kilogramos y sigue siendo la misma variable que puede tener diferentes valores o diferentes maneras de medición. Si una variable produce un cambio en otra variable y se conoce como un probable efecto, entonces a la variable que produce el cambio o causa se le conoce como variable independiente. A la variable que va a recibir ese efecto y que por tanto es la variable que va a generar un evento en salud a raíz de la influencia de una variable causal o de una variable independiente, se le conoce como variable dependiente. Entonces la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto o evento en salud. Y bien, como les decía al principio de esta grabación, tenemos tres importantes medidas en las que nosotros podemos clasificar a las medidas epidemiológicas, que son las medidas de frecuencia, de asociación y de impacto potencial. Algo muy importante que hay que resaltar es que estas medidas están así distribuidas por el nivel de análisis y el nivel de causalidad que pueden alcanzar. Las medidas de frecuencia son las que se encuentran en la escala más baja del análisis de causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen una injerencia importante para determinar si una variable se convierte en variable independiente y la otra es una variable dependiente. No analiza causa y efecto. Las medidas de asociación empiezan a asociar, como su nombre nos lo indica, esta probable relación causa-efecto. Y las medidas de impacto potencial son las que mayor nivel de análisis estadístico nos brindan y son las que nos analizan de manera muy directa y evidente
la participación de una variable independiente como causa y una variable dependiente como efecto. Entonces, entre estas tres, la que se encuentra en el escalón más bajo de causalidad son las de frecuencia, las de asociación están en un intermedio y las de impacto potencial son las más altas en detectar causalidad. Y bueno, esto también está altamente relacionado con los diseños epidemiológicos que más adelante veremos en la unidad 3. Diseños epidemiológicos que solamente tratan de evidenciar la situación o problema, que no están buscando variable independiente y dependiente, se quedarán en mostrar sus resultados a través de medidas de frecuencia. Aquellos estudios que tienen esta característica pueden ser estudios ecológicos o bien algunos estudios de prevalencia. Cuando nosotros hablamos de medidas de asociación, estas las encontraremos en estudios epidemiológicos que ya tienen un diseño metodológico para identificar si una variable se convierte en variable independiente y una segunda variable se convierte en variable dependiente, es decir, causa y efecto. ¿Qué estudios nosotros encontramos o más bien, en qué estudios nosotros encontramos medidas de asociación? En estudios de casos y controles, estudios tipo cohorte. Y bueno, las medidas de impacto potencial, que son las que evidencian la causa y el efecto, podríamos encontrarlos en estudios tipo cohorte o bien ensayos experimentales. Y bueno, empezando entonces con estos conceptos de las medidas de frecuencia, como yo les decía hace un ratito, las medidas de frecuencia las encontraremos en aquellos estudios en donde la intención es únicamente representar el evento, sin tratar de identificar cuáles son las causas de ese evento. Por eso se dice que son útiles como paso inicial de las investigaciones y realizar la comparación entre grupos para ir identificando cuáles serían las probables causas que se pudieran estudiar a través de otros diseños epidemiológicos y evidentemente con otras medidas de análisis estadístico. Bien, tenemos dos tipos de frecuencia, la que se conoce como frecuencia absoluta y la que es la frecuencia relativa. Cuando nosotros hablamos de frecuencia absoluta, estamos hablando de que mide la magnitud del evento. Va a medir el número de veces que se repite ese evento en su totalidad, sin hacer discriminación entre estratos de la población, es decir, mide, si nosotros quisiéramos poner un ejemplo, podría medir qué tan frecuente es el dengue en el sur del Estado de México. Entonces, no va a diferenciar si es un dengue hemorrágico, si es un dengue de otra clasificación, si es una enfermedad en niños, en adultos, en adolescentes, etc. Mide números totales, solamente mide magnitud del evento. Si nosotros hablamos de la frecuencia relativa, en la frecuencia relativa ya mide el número de casos específicos en una población y entonces la fórmula para obtener la frecuencia relativa es el número de casos en una población entre el número del total de individuos de esa población. Esta frecuencia relativa, al hacer una discriminación entre los sectores de la población, es decir, entre niños, adultos, adolescentes, hombres o mujeres, pues es útil para hacer comparaciones de manera adecuada entre las poblaciones, ya que podríamos medir igualdad de circunstancias si nosotros quisiéramos analizar la situación de neumonías por COVID entre mujeres embarazadas del Estado de México y mujeres embarazadas de la Ciudad de México, entonces se tendría que hacer a través de la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque están analizados bajo la misma circunstancia, bajo el estándar o el entendido de que el sector de la población que se analiza es el mismo. A diferencia de las frecuencias absolutas, que al medir la magnitud del evento solamente nos sirve para saber efectivamente qué tan presente está este evento en esta población y no nos permite hacer comparaciones. No sería viable porque las condiciones de la magnitud del evento total en una población puede ser diferente en una segunda población y eso no permitiría hacer una comparación de manera justa. Bien, otro concepto u otra medida de frecuencia son las tasas. Y bueno, la tasa, hay que recalcar que es con S,
es la velocidad con la que se produce un evento en la población. Entonces, la tasa puede ser de mortalidad, cuando hablamos de muertes, de morbilidad, cuando hablamos de eventos de enfermedad, de natalidad, cuando hablamos de nacimientos, de letalidad, cuando hablamos de qué tan dañino o qué tan letal, qué tanta muerte puede provocar un evento en salud. Puede ser cualquier evento en salud. Entonces, la tasa, al medir la velocidad con la que se produce un evento, está incluyendo el factor tiempo. Entonces, en el numerador se incluyen todos los eventos que ocurrieron en un tiempo determinado. Habitualmente se hace por año. La tasa de letalidad por diabetes mellitus en el 2020, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sin embargo, bueno, ante situaciones como la actual pandemia, el colocar el tiempo puede ser movible, es decir, se puede modificar de acuerdo al evento que se esté analizando. Si se quiere hacer un análisis mucho más profundo y mucho más frecuente sobre el evento actual de la pandemia, pues se podría hacer un análisis mensual, semanal, trimestral, bimestral, semestral, es decir, con la frecuencia con la que sea necesario analizar ese evento. Tradicionalmente se hace por año, pero ante situaciones de crisis sanitarias como la actual, se puede mover. El denominador, que es el número que va en la parte inferior de nuestra fórmula, incluye todos aquellos eventos que estuvieron en riesgo durante ese momento señalado. Entonces, en el numerador son todos los posibles eventos, el número de casos que se tuvieron, y en el denominador todo el sector de la población que estuvo en riesgo de tener ese evento, lo haya tenido o no lo haya tenido en el mismo periodo de tiempo que se analiza. Bien, la proporción es otra medida de frecuencia y cuando nosotros hablamos de proporción se define como la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total. En esta medida de frecuencia es importante decir que identifica esa parte de la población que ya está afectada y que en su fórmula el numerador va a incluir todos los eventos que ocurrieron y que a su vez este está incluido en el denominador. Entonces, el número que participa en la parte superior de la fórmula está incluido en el denominador, al igual que en la tasa. Sin embargo, en la proporción no estamos hablando de un periodo de tiempo específico, esa sería la diferencia con la tasa. En la tasa, en cualquier tasa, nosotros especificamos un periodo de tiempo y podríamos entender que es un medidor de la velocidad con la que se ocurren estos eventos. En la proporción no incluye este factor tiempo y el porcentaje puede expresarse, el resultado puede expresarse como porcentaje si lo multiplicamos por 100. Ajá. Esto es la proporción. Bien, cuando nosotros hablamos de la razón, en la razón vamos a expresar la posibilidad de ocurrencia de una enfermedad en una población. Sin embargo, en su fórmula, el numerador incluye los eventos que han ocurrido a partir de este evento que se está analizando, pero el denominador no incluye estos eventos. Es decir, si nosotros queremos analizar la razón de muerte materna en el 2020, el numerador tendrá que incluir el número de mujeres que fallecieron por una causa de muerte materna, es decir, relacionado a la gestación o al puerperio, al posparto, y en el denominador incluiríamos al total de mujeres embarazadas. Pero si se dan cuenta, pues aquellas mujeres que forman parte del numerador ya son mujeres que fallecieron y en el denominador tendríamos que incluir a las mujeres que están vivas, que son todas aquellas que estuvieron expuestas a ese evento, que era la muerte materna, pero que no fallecieron. Por eso es que en la razón el numerador no está incluido en el denominador. Si nosotros nos regresamos al concepto de proporción, un ejemplo para hacer clara la diferencia sería que si yo quiero analizar la proporción de los alumnos de nutrición que hayan tenido un evento de gastritis durante los exámenes. Entonces, si yo en mi numerador
incluyo a todos los alumnos que hayan tenido un evento de gastritis durante los exámenes, podríamos decir que son 50 de la matrícula total, que son 223. Entonces, el numerador en la proporción son esos 50 alumnos y en el denominador tendría que yo incluir a los 223, es decir, al total de mi matrícula. Pero ¿cuál es la situación? Que estos 50 alumnos que tuvieron el evento de gastritis sí están incluidos en el total de abajo, en el total de los 223 alumnos de la matrícula de nutrición. Esa es la principal diferencia entre la razón y la proporción, ¿sale? Bien, otra medida de frecuencia importante es la morbilidad. Cuando nosotros hablamos de morbilidad, hablamos del estado de salud que se pierde y se convierte en un estado morboso o de enfermedad. Y bien, dentro de la morbilidad tenemos una medida que es la incidencia. Cuando nosotros hablamos de incidencia, hablamos del número de casos nuevos de un evento o una enfermedad que se han producido durante un periodo de tiempo específico. Entonces, la incidencia es el número de casos nuevos. La fórmula de la incidencia o del cálculo de la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población en un tiempo especificado entre el número de personas con riesgo de sufrir esa enfermedad durante ese tiempo especificado. Este resultado se puede multiplicar por 1000 o por 100, como sea mucho más fácil para la interpretación del resultado. Y bueno, la incidencia no es otra cosa más que una tasa, que se puede conocer como tasa de incidencia. ¿Y por qué nosotros podemos darle el nombre de tasa al cálculo de incidencia? Porque estamos hablando de que tiene una característica la fórmula, que es que nosotros hablamos del factor tiempo. Entonces, al hablar del factor tiempo, lo convierte en una tasa. Puede ser tasa de incidencia, de morbilidad, de mortalidad, etc. Si nosotros multiplicamos por 1000 el resultado que se obtenga de esta fórmula, podríamos interpretar que 5 de cada 1000 personas que se analizaron en el 2020 tuvieron una crisis asmática, por poner un ejemplo. ¿De qué va a depender de que si se multiplica por 100 o por 1000 este factor o este resultado? La principal razón por la que nosotros podemos definir si se multiplica por 100 o por 1000 es básicamente la cantidad que nosotros tenemos o que se está representando en el denominador. Si nosotros tenemos números muy importantes en el denominador que sean de 50,000, 100,000 personas, etcétera, lo viable será multiplicarlo por 1000. Si nosotros tenemos en el denominador números inferiores a 1000, no sé, 300 personas o como en el caso que yo les ponía de la matrícula de nutrición que son 220 y tantas personas, lo ideal sería multiplicarlo por 100, ¿no? y expresarlo en porcentaje. Entonces se puede multiplicar tanto por 100 como por 1000 y eso va a depender de qué tanta cantidad de personas tenga yo en mi denominador. Entonces, bueno, la incidencia al medir este cambio de un estado de salud a un estado de enfermedad se conoce como una medida de riesgo. ¿Por qué? Porque estoy analizando casos nuevos, recordando que la incidencia mide casos nuevos. Entonces, si en el examen por ahí viene una pregunta donde diga ¿cuál es la medida de frecuencia que se considera una medida de riesgo? Inciso A, prevalencia, inciso B, proporción, inciso C, incidencia, tendríamos que contestar incidencia. Bien, entonces, se dice que para que la incidencia sea significativa, cualquier individuo que esté incluido en el denominador, es decir, en el total de la población estudiada, podría haber sido o formado parte del grupo que se encuentra en el numerador, es decir, de los enfermos. Esto obviamente puede ser derivado de la movilidad que se pueda tener en la población,
es necesario especificar el periodo de tiempo que se analiza y que, bueno, la elección del tiempo pues también va a depender de las necesidades del cálculo y puede ser arbitraria, que es lo que les comentaba hace un rato. Puede ser movible el periodo de tiempo que se analiza de acuerdo a las necesidades del evento que se está analizando. Y bueno, hay otro concepto de la incidencia que es la incidencia acumulada o que también se conoce como riesgo. Y bueno, en el caso de la incidencia acumulada lo que se hace es, como su nombre los dice, analizar o expresar el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante un periodo de tiempo. Entonces, nos mide al hacer un análisis de todos los casos nuevos durante un periodo de tiempo específico, nos hace una medición de la probabilidad o riesgo que tiene una población, una persona en esa población de adquirir el evento. Entonces, la fórmula es incidencia acumulada es igual al número de casos nuevos en X periodo de tiempo entre la población que estuvo en riesgo en este mismo periodo de tiempo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este cálculo de la incidencia acumulada se asume que todos los individuos completaron el mismo tiempo de exposición, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque si durante el periodo de exposición, si nosotros queremos analizar la incidencia acumulada de COVID, por ejemplo, en el 2020, entonces se tendría que tomar en cuenta a toda la población que ha vivido, por ejemplo, en Toluca, desde el mes de marzo que empezó la pandemia o la cuarentena, hasta, por ejemplo, el mes de septiembre que está terminando. Todos los que vivimos en Toluca en ese tiempo tuvimos que haber estado expuestos o cumplido nuestro tiempo de exposición a COVID. Si por alguna razón hay personas que se agregaron a la ciudad, que se movieron por temas pues del trabajo, de la escuela, de la propia cuarentena y entonces hay sumatoria de personas de otro lado hacia nuestra ciudad o hacia Toluca, entonces su periodo de exposición no sería el mismo y la incidencia acumulada perdería esa intención de expresar el volumen de riesgo que puede tener una población dentro de una ciudad, considerando que su exposición no es la misma. Ellos pueden tener o traer más exposición del lugar de donde vienen o bien menos exposición y eso podría diluir el resultado. Y en el caso de que las personas que se suman a el análisis que traigan más exposición pueden sobreexponer el grado de exposición en la ciudad que se analiza. Y bien, otro concepto de la incidencia u otra forma de analizar el número de casos nuevos es a través de la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Esta tasa o este cálculo nos permite identificar el número de casos nuevos en relación con el tamaño y el tiempo de observación de la población en riesgo. En esta medida, a diferencia de la incidencia acumulada donde nos requiere que todos tengan el mismo grado de exposición o el mismo periodo de tiempo de exposición, en esta se permite analizar a los individuos durante diferentes periodos de tiempo. Esto permite incluir a personas que por alguna causa se haya perdido su seguimiento o bien que se anexen al análisis. Bien, en este cálculo de la densidad de incidencia o de la tasa de incidencia, el denominador o el número que está por debajo de la línea de nuestra fórmula constará la suma de los diferentes tiempos que cada individuo estuvo en riesgo y el numerador será el número de casos nuevos durante el tiempo que se está analizando. Este resultado, a diferencia de la incidencia normal o de la incidencia acumulada que se puede expresar en porcentaje o por cada 1000 personas, se expresa en términos de tiempo, persona-año, es decir, cuántas personas enfermaron o fueron casos nuevos durante el tiempo de análisis, que es normalmente un año. En este análisis, al incluir
digamos, los diferentes periodos de exposición de cada persona, pues se encuentra que si un individuo pasa de un estado sano a un estado morboso o patógeno, puede depender de qué tanta amplitud de periodo de análisis se haya tenido. Es decir, si hay un periodo muy largo, pues si la historia natural de la enfermedad así lo dictamina, pues habrá mayor número de casos nuevos durante ese periodo de tiempo analizado. El poder patógeno de la exposición, y aquí es, por ejemplo, sobre todo para enfermedades infecciosas como la que actualmente vemos, si tiene un alto poder de morbilidad, pues en cortos periodos de tiempo se pueden encontrar un gran número de casos nuevos y entonces, aun cuando el periodo de exposición sea muy corto, habrá muchos casos. Y bueno, al tamaño de la población, entre más población haya, más aportación del tiempo persona se da y entonces se puede diluir un tanto el número de casos que se presenten. Bien, este es un ejemplo y una gráfica que puede evidenciar esta tasa de incidencia o densidad de incidencia. Y si ustedes ven, bueno, en la parte amarilla de nuestra fórmula, en la parte superior de la fórmula, es decir, en el numerador, nos dice que es el número de casos nuevos o de nuevos casos que surgen en una población definida en un periodo de tiempo determinado. Y aquí nos ponen el min en diferente letra porque hablamos de tiempo. Y en el denominador está el total de tiempo, tiempo persona, esto quiere decir tiempo persona, que están sumando o que están aportando cada una de las personas que estamos analizando. Esto como lo entendemos con las gráficas de abajo. En la primera gráfica, en esta gráfica número 1, tenemos a 5 personas que están en el lado del eje de las X, perdón, de las Y, y en el eje de las X tenemos el tiempo de seguimiento de cada persona. Tenemos 5 años de seguimiento de estas 5 personas. Si nosotros analizamos todas de esta manera sin que ninguna se enferme, estaríamos viendo que cada persona me aporta 5 años de seguimiento sin enfermarse. Entonces, en total, los 5 años que me aporta cada una de las 5 personas me da un total de 25 años tiempo persona, o 25 tiempo persona. Aquí está en inglés person year. Y en la segunda gráfica, nosotros vemos igual en el eje de las Y, las 5 personas que se están analizando, y en el eje de las X, el tiempo persona de seguimiento. Aquí en las X que ustedes ven en las gráficas es cuando esa persona presente el evento o la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, las 5 personas fueron seguidas durante los 5 años, pero no todas enfermaron. La persona número 1 siguió su curso sin presentar el evento y entonces su aportación es de 5 años. La persona número 2, al primer año de seguimiento, si ustedes ven aquí y cruzamos, al primer año de seguimiento enfermo, entonces la persona 2 me aporta 1 año de seguimiento sin presentar el evento. La persona 3 se enfermó al segundo año, entonces la persona 3 me aporta 2 años. La persona 4, igual que la persona 1, siguió sus 5 años sin enfermarse, entonces me aporta 5 años. Y la persona 5 se enfermó al cuarto año. Si nosotros cruzamos aquí con el eje de las X, vemos que la persona 5 me aporta 4 años. En este caso, yo tendría que hacer la sumatoria de los 5 años de la persona 1 más el año de la persona 2 son 6, 2 de la persona 3 son 8, 5 de la persona 4 son 13 y 4 de la persona 5 son 17. En este caso son 17 años tiempo persona, que lo podríamos poner tiempo persona, lo que estaría cubriéndose o lo que tendría que ser en el caso del denominador. El total de tiempo persona en riesgo durante el mismo periodo de tiempo son 17 años. Y si yo quiero poner el número de casos que tuve en este seguimiento, tengo 3, la persona 2, 3 y 5, porque la persona 1 y 4 no presentaron el evento. Entonces, en mi numerador tendría que ir el número 3. Y mi fórmula sería 3 casos
sobre 17 años tiempo persona. Este sería mi cálculo de la tasa de incidencia. Y si yo hago este cálculo como tal, 3 entre 17, yo tendría 0.17 como resultado de mi tasa de incidencia, que son 0.1764. Este resultado me habla del número de personas que se enfermaron por año. ¿Por qué? Porque recordemos que es la unidad de medida que yo estoy teniendo aquí. Entonces, en este seguimiento tengo 0.17. En algunas ocasiones, en este tipo de resultados que son por decimales, se opta por multiplicarlo por una constante, que puede ser 10 para términos de interpretación en unidades. Si yo lo multiplico por 10, tendría 1.7. Entonces, ¿por qué lo multiplico? Porque si yo hablo de número de casos, no puedo tener 0.17 casos o 0.17 personas. No es comprensible la interpretación. Si yo lo multiplico por 10, tengo 1.7 personas que hayan enfermado por año durante estos 5 años de seguimiento. Y bien, nosotros al hacer este tipo de análisis de la incidencia, podríamos entender entonces que la incidencia representan todas estas bolitas en azul que se están sumando a una pues ya conocida cifra de personas enfermas. Entonces, aquí nos habla de la incidencia porque son casos nuevos que se añaden o que se suman a este pool de personas que ya tienen un diagnóstico que se les conoce como prevalencia o casos prevalentes. Entonces, la incidencia va a hacer que la prevalencia se aumente. ¿Por qué? Porque en algún momento estos casos nuevos dejarán de ser nuevos y entonces se sumarán a la prevalencia, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la prevalencia? La prevalencia es el número de personas que ya están afectadas y que se encuentran presentes en la población durante un momento específico del estudio en donde se haya hecho este análisis. Es decir, las personas con ese diagnóstico en ese momento de estudio. La prevalencia puede depender de la frecuencia con la que ocurren los eventos nuevos, es decir, la incidencia y la duración del evento. Si nosotros tenemos una enfermedad con una historia natural muy larga, muy prolongada, como puede ser a lo mejor una enfermedad crónica no degenerativa o no transmisible, puede ser que nuestra incidencia sea bajita. Y si nuestra incidencia es baja, pues la prevalencia también va a ser baja. ¿Por qué? Porque depende de esta incidencia, como lo vimos en la imagen anterior. Y bueno, también puede ser que ante enfermedades altamente contagiosas o infecciosas como el COVID, nuestra incidencia sea muy alta, es decir, cada día encontramos 800, 300, 1000 casos nuevos y entonces en automático la prevalencia va a subir. ¿Esto de qué depende? De la historia natural de la enfermedad y obviamente en el caso de enfermedades infecciosas de la tasa de transmisión. Y bueno, también la prevalencia depende de la duración del evento. Entonces, ante enfermedades crónico no transmisibles, la duración del evento puede ser muy larga y entonces tendremos altas prevalencias. En enfermedades no transmisibles. Pero, ¿qué sucede en enfermedades infecciosas? En enfermedades infecciosas, al tener la recuperación de la salud en corto periodo de tiempo, las prevalencias entonces serán tradicionalmente bajas. Bien, la fórmula para la prevalencia es el número de casos de una enfermedad en una población durante un tiempo especificado entre el número de personas en la población durante ese mismo periodo de tiempo especificado. Entonces, también es una tasa de prevalencia. ¿Por qué? Porque incluimos el factor tiempo, y porque el numerador está incluido en el denominador. El resultado se puede multiplicar por 100 o por 1000 de acuerdo con
lo que se quiere interpretar y también mucho basado en el tamaño de la población total. Recordemos que si nosotros quisiéramos hacer un análisis de prevalencia de alteraciones o trastornos del sueño en la población de nutrición, donde mi numerador, que es mi total de personas o de estudiantes, son 224 más o menos, si yo multiplico por 1000 mi resultado, ya no puedo interpretarlo porque me saldría 0.15 de cada 1000. Entonces eso no resulta viable, no resulta entendible. Por eso, cuando yo tengo en el numerador cifras menores a 1000, lo mejor es multiplicarlo por 100 y entonces se puede interpretar como porcentaje. Ajá. Si yo tengo que analizar la prevalencia de desnutrición en los niños menores de 5 años del Estado de México, en donde mi numerador va a ser de 30,000 niños, por poner un ejemplo, pues entonces sí me conviene interpretar el resultado por cada 1000. ¿Por qué? Porque el numerador me permite hacer esta interpretación. Bien, cuando nosotros hablamos del tipo de prevalencia, así como las incidencias son diferentes, en la prevalencia también tenemos dos tipos de prevalencias, la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Cuando yo hablo de la prevalencia puntual, hablo de la prevalencia de una enfermedad en un momento dado. Si yo el día de hoy, 17 de septiembre del 2020, quiero analizar cuántas personas tienen un trastorno de ansiedad relacionado o bueno, así como tal ansiedad, sin saber la causa, yo puedo saber que el 50% de las personas el 17 de septiembre tienen un trastorno de ansiedad. Pero si yo quiero analizar durante un periodo de tiempo más prolongado y yéndome hacia el pasado, tendría que utilizar una prevalencia de periodo. ¿Por qué? Porque la prevalencia de periodo me dice cuántas personas han tenido o han sufrido la enfermedad en un momento dado durante cierto periodo. El incluir a la mejor aquí una fecha o un momento dado puede ser útil para ciertos objetivos del estudio, pero si yo requiero más tiempo, puedo irme hacia el pasado y analizar por periodo. Entonces yo podría investigar o preguntar si durante la pandemia, ¿no? Desde la cuarentena que iniciamos en el mes de marzo al mes de septiembre, alguien ha sufrido o tiene un problema de ansiedad y entonces yo aquí incluyo varios meses a diferencia de la prevalencia puntual que es en un solo momento. Y bueno, aquí hay un ejemplo para entender las diferencias entre estos conceptos como prevalencia puntual, prevalencia de periodo e incidencia acumulada. Si yo hablo de prevalencia puntual, puedo utilizar esta pregunta si tiene asma en la actualidad, es decir, hoy en día tiene asma, sí o no. En la prevalencia de periodo, yo puedo preguntar sobre un periodo de tiempo pasado. ¿Ha tenido asma en los últimos 2 años o en los últimos 6 meses, en las últimas 3 semanas? El tiempo que yo decida establecer para esta pregunta. Y en la incidencia acumulada, yo pregunto si alguna vez ha tenido asma en toda su vida. Entonces, estas son las diferencias que nosotros podemos encontrar en estas tres mediciones y bueno, que tratan de explicar de diferente forma un evento en salud que es básicamente incidencia y prevalencia. Y bien, este es un ejemplo de la prevalencia que nosotros tenemos hoy en día en cuanto a salud poblacional, cómo el sobrepeso y la obesidad en la población de 20 años y más ha crecido. Nosotros tenemos para el 2018, que es el último análisis oficial, el 75.2% de prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad. Si yo hablo de prevalencia conjunta, ¿a qué me refiero? A que estoy sumando ambos eventos, tanto el sobrepeso como la obesidad. Entonces, es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Las mujeres en un estado de obesidad para el 2018 de 40.2% y los hombres en un estado de obesidad del 30.5%. Sin embargo, en sobrepeso, las mujeres tenemos 36.6% y los hombres 42.5%, superiores todas las cifras a lo que nosotros vimos en el 2012. Para eso nos sirve la prevalencia. Y bien, hablando un poquito de otras medidas
de frecuencia, que también se consideran tasas, bueno, tenemos este concepto de tasa de ataque, en el cual nos habla de el número de casos que se pueden tener, sobre todo en una situación de brote epidémico, que hoy en día pues es bastante común escuchar esta palabra de la epidemia o la pandemia. Estas tasas de ataque pues solamente son utilizadas para este tipo de eventos en salud, este tipo de enfermedades principalmente infecciosas, y nos habla del número de casos observados en la población entre el número de personas o la población que estuvo expuesta al riesgo. Esto se puede multiplicar por 100 o por 1000 con esta situación que ya les platicaba. Si se multiplica por 100, el resultado se expresa en porcentaje, y si se multiplica por 1000, será por cada 1000, ¿no? El resultado que obtengamos. La tasa de letalidad, que es una tasa que mide qué tan grave es mi enfermedad, es lo que estamos analizando, y bueno, nos indica la capacidad que tiene esta enfermedad para generar la muerte. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque podemos saber si a través de esta medida es realmente impactante en pues, la dinámica poblacional, ¿no? En cuanto a la mortalidad y a la morbilidad. A pesar de la situación que nosotros vemos con COVID, si ustedes han escuchado las noticias o las conferencias del doctor Gatell, la tasa de letalidad de COVID es realmente baja, está entre el 4 y el 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tan letal, porque no causa la muerte a todas las personas que están enfermas, pero sí puede llegar a generar un estado de complicaciones y de atención en salud bastante importante, porque permanece a los pacientes o mantiene a los pacientes en dependencia de ventiladores. Entonces, eso es lo que puede pues, estar agravando la atención de los pacientes, más que la letalidad de la enfermedad en sí. Esta medida se obtiene a través de el número de defunciones por una causa en un periodo de tiempo, porque estamos hablando que es una tasa, entre el número de enfermos por la misma causa en ese mismo periodo de tiempo. Se puede multiplicar por 100 o por 1000 de acuerdo con las necesidades de la población o del tamaño de la población que se analiza. En infecciones agudas, la tasa de letalidad pues va a depender altamente de la tasa de incidencia, de qué tantos casos nuevos tengamos, y en las enfermedades crónicas depende de la prevalencia, que son los casos existentes. La tasa de mortalidad se puede tener mortalidad general y mortalidad específica, al igual que la morbilidad general y específica. Cuando hablamos de mortalidad, pues hablamos del número de muertes por todas las causas en un año. Esto es la tasa general. Aquí incluimos todas las causas de toda la población. No estamos excluyendo ni discriminando ni por grupo etario ni por causa de muerte. Aquí se incluyen a todas. Y en el denominador es la población que está estimada durante ese mismo periodo de tiempo. Este resultado se puede multiplicar al igual que los otros por 100 o por 1000. Todo depende de la interpretación que le queramos dar. Y bueno, cuando hablamos de morbilidad general, hablamos del número de enfermos o de personas que tuvieron ese diagnóstico por todas las causas durante un año. Aquí no incluye o no está siendo específico si son enfermedades crónicas o enfermedades agudas. Es morbilidad general, cuántos se enfermaron. Y el denominador es la población estimada durante ese mismo periodo de tiempo que se está analizando. Nuevamente podemos multiplicar por 100 o por 1000 dependiendo del tamaño de la población que se encuentra en el denominador. Entonces, mortalidad y morbilidad general incluyen todas las causas y todos los grupos de edad. Si se desea hacer un análisis específico por grupo de edad o por causa de muerte o de enfermedad, entonces se utiliza la tasa de mortalidad o morbilidad específica. Entonces, esto puede ser útil para la determinación de programas de intervención, de saber qué grupo de edad está más afectado, por qué razón de muerte o por qué causa. La realidad es que es mucho más útil para epidemiología y para la salud pública el cálculo de tasas específicas que las generales.
Se utilizan entonces para razones para suponer qué causa de muerte o de enfermedad puede haber entre los diferentes grupos de edad, incluso también grupos socioeconómicos o sectores geográficos. Se puede dividir al grupo para su estudio por edad, por sexo, por ocupación, por entidad federativa, etc. Por la característica que se quiera analizar, se puede dividir al grupo. Y bueno, el cálculo, que nosotros tenemos aquí la fórmula, de las tasas de mortalidad o morbilidad específica es el total de muertes o enfermos en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo de tiempo dado entre la población estimada de ese mismo grupo y en ese mismo sexo por ese periodo de tiempo. Se puede multiplicar por 100 o por 1000. Si aquí quisiéramos poner un ejemplo, podríamos decir que queremos calcular la tasa de morbilidad específica para los menores de 5 años y podríamos pensar que es en el Estado de México. Entonces, en el numerador tendría que ir el total de niños con desnutrición en los menores de 5 años y en el denominador tendría que estar el total del grupo de edad de menores de 5 años, se hayan enfermado o no. Aquí va el total. Entonces, ese resultado se multiplica por 100 o por 1000 para poder interpretarlo de mejor forma. Y bueno, aquí algo importante de la dinámica de la población y de estas medidas epidemiológicas son estas tres, que es la incidencia, que son los casos nuevos, las personas que pasan de un estado de salud a un estado de enfermedad van a robustecer o hacer mucho más amplia lo que se conoce como la prevalencia, o sea, los casos ya identificados, ya diagnosticados. Y bueno, ¿qué es lo que va a modificar la prevalencia? Tanto la incidencia modifica la prevalencia, la incidencia puede hacer que la prevalencia suba, pero la mortalidad o las muertes o curas o la recuperación de la salud de las personas puede hacer que nuestra prevalencia baje. Entonces, la prevalencia se puede ver modificada por la incidencia y por la recuperación del estado de salud y las muertes. Y bien, ¿cuál es la relación entre la incidencia y la prevalencia? Si nosotros hacemos este análisis, en esta gráfica podemos ver, en este periodo de tiempo que se analiza, que es un año, podemos tener una enfermedad como el resfriado, que es una enfermedad infecciosa, que es una IRA, ¿no? Una enfermedad aguda, una infección respiratoria aguda, que puede tener una incidencia alta. ¿Qué quiere decir incidencia alta? Muchos casos nuevos, pero tiene una duración corta. Entonces, al tener una duración corta, automáticamente afecta a la prevalencia. ¿Por qué? Porque estas personas recuperan rápidamente su estado de salud. Y si se dan cuenta, estos barritas o estas barras en azul es el tiempo que dura enferma la persona. Entonces, la incidencia es alta porque hay muchos casos, pero la duración, al ser corta, hace que su prevalencia puntual sea baja. Entonces, rápidamente las personas recuperan su estado de salud. Al contrario de una enfermedad crónica como lo es la diabetes, que es una enfermedad crónico no transmisible, sabemos que este tipo de enfermedades, al ser crónicas, tendrán prevalencias muy altas. Entonces, aquí ustedes ven la barrita, que es el tiempo que tiene la persona con la enfermedad, y entonces esta barra es prolongada. ¿Por qué? Porque su prevalencia es alta, porque estas personas no recuperan su estado de salud. Y podemos tener entonces que las enfermedades crónico no transmisibles se caracterizan por tener una incidencia baja, es decir, poca identificación de casos nuevos, pero tienen una duración larga. Entonces, durante el periodo que se analiza, que es de un año, tenemos pocas personas identificadas como con diabetes, pero su prevalencia va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque van a permanecer mucho tiempo con su diagnóstico. Y bien, esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Es este artículo de las principales medidas de epidemiología sobre León Gordis, una pequeña parte del libro de diseño y análisis de estudios y bueno,
estos dos complementos de la bibliografía sobre el curso de actualización en epidemiología básica del 2016 y la epidemiología aplicada del año 2004. Espero que haya sido de utilidad y bueno, en la siguiente clase estaremos retomando estos conceptos en caso de que no hayan quedado claros. Hasta pronto.